A nombre de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros FEDESEG, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar Alcance de la reforma tributaria en el proyecto de ley orgánica tras del COVID-19. Saludamos a todas aquellas personas que se encuentran conectadas. Mi nombre es Carla Polo. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Yo seré su moderadora durante la próxima. Con el fin de garantizar la calidad de este encuentro, por favor, tengan en cuenta lo siguiente. Para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y micrófonos han sido activados. Para realizar preguntas a nuestro invitado, por favor, utilicen la opción preguntas y respuestas o solicite permiso para que se habilite su micrófono y puedan tener una participación activa. Si desean hacer comentarios, pueden utilizar el chat. Este webinar está siendo grabado. Una vez finalizado, lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, FEDESEG Ecuador, en el cual además les invitamos a suscribirse para que estén enterados de todos nuestros contenidos. Al final de la exposición tendremos 10 minutos para responder sus inquietudes. Queremos agradecer al Estudio Jurídico Prado, quienes nos han brindado todas las facilidades para la realización de este evento. Queremos hacer un agradecimiento especial también al doctor Mario Prado, quien hoy tengo el gusto y el honor de presentar. Él es doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, fue subsecretario jurídico y subsecretario general del Ministerio de Finanzas y Crédito Público y miembro del directorio del Banco Central del Ecuador. Ha sido docente de Derecho Tributario y Teoría de las Obligaciones en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de Planificación Tributaria en el programa de MBA de la Universidad de las Américas. Sus publicaciones en el campo tributario incluyen La defraudación tributaria en el Ecuador en 1984 y comentarios de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 2008. Ha colaborado en las publicaciones anuales de FEDESEG, aportando con su conocimiento y reflexión, y se ha destacado por ser un aliado en la defensa de los intereses del sector asegurador en materia tributaria. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por dedicarnos este tiempo. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Carla. Les saludo a usted, a Patricio y a todos los participantes. Es un gusto poder compartir con ustedes esta conversación en donde vamos a hacer un repaso del alcance y contenido de esta reforma tributaria que está ya tramitándose. Terminó ayer el primer debate en la Asamblea Nacional. Les pongo a continuación el temario que vamos a tratar. En primer lugar, vamos a presentar lo relativo a las reformas del Código Monetario y Financiero, que no tiene que ver con la reforma tributaria, pero que está directamente vinculado con la actividad de ustedes. Y luego vamos a analizar las contribuciones temporales para el impulso económico del post-COVID, el régimen de regularización de activos del exterior, las reformas a la ley del régimen tributario interno, las reformas al Código Tributario y otras reformas tributarias. Bien, supremamente importante analizar las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, y para el efecto debemos considerar que en el proyecto de ley se está planteando la reforma del artículo 123 del Código Orgánico Monetario y Financiero. El texto actual del artículo 143, es el siguiente. Para efectos de este código, actividad financiera es el conjunto de operaciones y servicios que se efectúan entre oferentes, demandantes y usuarios para facilitar la circulación de dinero y realizar intermediación financiera. Tienen entre sus finalidades preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Luego, califica estas actividades como un servicio de orden público reguladas y controladas por el Estado, que pueden ser prestadas por entidades que conforman el sistema financiero nacional previa a la autorización de los organismos de control. Es el texto actual. La reforma al artículo 143, ¿qué es lo que establece? Y esto es supremamente importante para la industria de seguros, porque lo que está planteando la reforma es lo siguiente. Para efectos de este código son las operaciones y servicios que están vinculados con flujos o riesgos financieros y que se realizan de forma habitual
por las entidades que conforman el sistema financiero de valores y seguros, previa autorización del organismo del control, utilizando a cualquier título recursos de terceros para las operaciones de crédito, inversión en valores de renta fija o renta variable, servicios de seguros, servicios o instrumentos de manejo y protección de riesgos, servicio de compra, venta, intervención y suscripción de valores. Entonces, noten ustedes que a partir de ahora, si es que se aprueba esta reforma, que no ha merecido ningún reparo por parte de la comisión especializada que está trabajando el proyecto de ley que está conociendo, la actividad de seguros pasará a ser considerada una actividad financiera. Por lo tanto, una primera consecuencia que nosotros advertimos es cuál va a ser el efecto sobre las provisiones. Ustedes saben que la ley de régimen tributario interno establece como deducible las provisiones para créditos incobrables. Y este régimen que establece la ley está compuesto por un régimen general que son las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro del negocio efectuadas de cada ejercicio económico a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. Esa es la norma general. Y la excepción la pone el inciso segundo, que dice que las provisiones voluntarias, así como realizadas de acatamiento de leyes orgánicas especiales o disposiciones de órganos de control, bájale un poquito, de órganos de control, no serán deducibles para efectos tributarios en la parte que exceda este 1%. En cambio, las instituciones financieras tienen una norma específica que dice que el monto de las provisiones requeridas para cubrir los riesgos de incobrabilidad o pérdida de valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema financiero que se hagan con cargo al Estado de pérdidas y ganancias de dichas instituciones serán deducibles de la base imponible correspondiente al ejercicio en que se juzgan las provisiones y señala que las provisiones serán deducibles hasta el monto que señale la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Entonces, noten ustedes que si seguros pasa a ser una actividad financiera, la primera consecuencia podría ser que debe realizar las provisiones sobre la norma específica para instituciones financieras y no bajo la norma general. Entonces, es un punto de interrogación que ponemos para que esté en el debate de los cambios que se nos vendrían en caso de que esta reforma se apruebe. Ahora, de otra parte, hay que considerar que este proyecto de ley, que en esta parte de seguros no ha merecido ningún reparo de la Comisión, establece el concepto de personas con propiedad patrimonial con influencia. Esto se determina en el artículo 169. El texto actual considera a personas con propiedad patrimonial con influencia al que tenga el 6% más del capital suscrito y pagado, el capital social, sea persona natural o sea persona jurídica. La reforma que se está haciendo en el artículo 169 eleva del 6% al 25%. Pero tomen en cuenta que se está incluyendo a las compañías de valores y seguros en este tratamiento. ¿Cuál es la consecuencia que deberíamos analizar, deberíamos interrogar, deberíamos averiguar, deberíamos estar seguros? Es que podría entenderse que no podrán ser titulares directa ni indirectamente de acciones o participaciones de empresas, compañías o sociedades mercantiles ajenas a la actividad financiera. Y la prohibición aplica a los accionistas de una entidad financiera que, aun cuando individualmente considerados no sean personas con propiedad patrimonial con influencia, y a criterio del organismo de control mantengan nexos económicos societarios, de negocios, de familiares,
y en conjunto superen el porcentaje o los valores del artículo 169, que es el 25% con la reforma propuesta, o que conformen una unidad de interés económico de conformidad con el código. Tampoco podrán participar como accionistas empresas ajenas a la actividad financiera los administradores de las entidades financieras. Entonces, este es un segundo aspecto que debemos considerar. Ahora bien, en la reforma no se incluyó ninguna modificación al artículo 256. Y tomen nota ustedes de que el artículo 156, al no haber sido tocado en esta reforma, dice lo siguiente: se entenderá que los accionistas son titulares directos cuando ejerzan sus derechos de propiedad sobre el 6% o más de los títulos residuos de capital de sociedades mercantiles ajenas a la actividad financiera. Titulares indirectos cuando dicha propiedad se ejercida a través de fideicomisos, económicos societarios, otros mecanismos a través de estos por medio de sus cónyuges o convivientes. Entonces aquí se genera desde nuestro punto de vista, una contradicción, porque por una parte se eleva del 6 al 25 y por otra se mantiene el 6% en el artículo 256. Todo esto confluye al tema final, que es cómo se define ahora grupo financiero. El grupo financiero está definido actualmente por el artículo 417 del Código Orgánico Monetario y Financiero, y actualmente dice que un grupo financiero es conformado por un banco nacional privado que posea las subsidiarias o afiliadas. No podrá estar integrado por más de un banco nacional ni por más de una sociedad de servicios financieros o de servicios auxiliares del sistema financiero nacional dedicados a la misma actividad. Se tendrá conformado un grupo financiero desde el momento en que el banco que posea una o más de las entidades señaladas los párrafos que anteceden. Ese es el texto actual. Con la reforma, ¿qué se está diciendo? Que se entenderá por grupo financiero conformado por más de una entidad que preste un servicio financiero o realice actividades financieras o sea auxiliar del sistema financiero. Deberá estar integrado al menos por un banco. Y el texto propuesto dice que las entidades financieras del exterior, las subsidiarias o afiliadas a un banco nacional o sucursales de seguros o de valores extranjeros establecidas en el país también podrán formar parte de grupos financieros. Y deja a salvo que la Junta de Regulación y Política Financiera y de Valores expedirá la normativa sobre los grupos financieros y su supervisión. Entonces, estos son los cambios fundamentales que esta reforma introduce sobre el tema concreto de seguros y que desde nuestra perspectiva generan estas interrogantes que hemos dejado planteadas. Ahora bien, pasemos al siguiente tema, que son las contribuciones temporales para el impulso económico post-COVID-19. Primer gran punto. Se establece en el proyecto de ley una contribución temporal sobre el patrimonio de las empresas naturales aplicable para el año 2022, que están sujetas al pago los residentes y no residentes fiscales del Ecuador, que al 1 de enero del 2021 posean un patrimonio individual igual o mayor a $1 millón o sociedad conyugal igual o mayor a $2 millones. Entonces, se establece esta contribución temporal y se hacen determinadas precisiones que vamos a plantear de la siguiente forma. Los residentes fiscales de Ecuador deben pagar esta contribución sobre el patrimonio dentro y fuera del país, y los no residentes sobre el patrimonio ubicado en el país. Nuevamente, aquí se aplicará la figura del sustituto tributario que aplicamos en la contribución que se creó por el terremoto de Esmeraldas y Manabí. Se excluyen del patrimonio los derechos representativos de capital de sociedades obligadas que
paguen la contribución post-COVID-19 que vamos a explicar. Se excluyen los inmuebles de bosques primarios y zonas de diversidad ecológica. Hay una deducción por el valor del inmueble de primera vivienda o tierras agrícolas por máximo $200,000. No se considerarán los pasivos entre partes relacionadas, salvo que sean condiciones de mercado y fines productivos. ¿Qué es lo que propone la reforma? Más que la reforma de esta ley, que el impuesto al patrimonio sea del 1% si el patrimonio va de 1.000.000 a 1.999.999 y de 1.200.000 en adelante sea del 1.5%. La declaración y pago deberá ser hasta el 31 de marzo del 2022 y será susceptible de facilidades para el pago por 6 meses. Este tema ha sido planteado en el informe para primer debate con una serie de observaciones en donde se abriría la tabla para efectos del pago de este impuesto, esta contribución sobre el patrimonio. Ahora, vamos a lo que nos interesa para las compañías de seguros y es lo siguiente. Se está planteando la contribución temporal sobre el patrimonio aplicable para los años 2022 y 2023, es decir, vamos a pagar por 2 años. Del patrimonio neto igual o mayor a $5 millones conforme a la declaración de impuesto a la renta del 2020. La tarifa que está proponiendo el proyecto de ley es del 0,8%. La declaración y pago es hasta el 31 de marzo de cada año. Se prevé facilidades para el pago de hasta 6 meses sin cuota inicial. No es susceptible de crédito tributario. Aquí voy a hacer un punto, porque obviamente la forma como se plantea la contribución no está mirando, por ejemplo, la especificidad de la actividad de seguros, que regulatoriamente tiene que tener un patrimonio mínimo, que le hace completa y absolutamente distinto a la actividad de seguros de otras actividades económicas. Porque aquí el patrimonio mínimo es un requerimiento regulatorio que está directamente relacionado con la solvencia de las compañías de seguros. Por eso, el gremio al cual ustedes forman parte, con Patricio, con Carla, con todo el equipo, ha presentado a la comisión que está tratando este proyecto de ley una observación concreta para que se tome en cuenta la especificidad del negocio de seguros en cuanto a esta contribución. Ahora, tanto para personas naturales cuanto para personas jurídicas, se establece una sanción del 50% del valor determinado. O sea, se liquidará el valor de la contribución y tendrá una sanción, si es que el SRI tiene que hacer la determinación, del 50%. Vamos adelante. Vamos al régimen de regularización de activos en el exterior. Como ustedes saben, el Ecuador forma parte del Foro Global de Transparencia Fiscal, que es un proceso promovido por la OCDE. El Ecuador ha suscrito el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos. El Ecuador forma parte del convenio internacional denominado CAAM, que es un acuerdo de intercambio de información entre administraciones tributarias. Entonces, estando ya operativo el Ecuador en este tipo de instrumentos internacionales, existe la posibilidad real de que la administración tributaria pueda acceder a información de activos de ecuatorianos no declarados en el Ecuador. Y para eso se crea este mecanismo de régimen impositivo voluntario único y temporal para regularización de activos en el exterior.
Aquí en la práctica, lo que se está diciendo es lo siguiente. Todos los residentes fiscales del Ecuador pueden acogerse y concretamente los que al 31 de diciembre del 2020 hayan mantenido en el exterior dinero o cualquier clase de activos cuyo origen corresponda a ingresos grabados con impuesto a la renta en el Ecuador o realizado operaciones monetarias sujetas al ISD no declaradas o cuyo impuesto no hubiera sido objeto de retención y pago en el Ecuador. Este impuesto único y temporal para la regularización de activos del exterior, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo acogerse? Quien tenga activos en el exterior no declarados deberá rendir una declaración juramentada manifestando su voluntad y declarando que no tiene otros activos o que ha efectuado transacciones en el exterior distintas de las declaradas. El hecho generador es la presentación de la declaración juramentada. La base imponible es el monto de las rentas, transacciones, bienes, activos del exterior con corte al 31 de diciembre del 2020, incluyendo activos transferidos a trust, fideicomisos o títulos de portador, en los que se identifica al sujeto pasivo como beneficiario final. ¿Cuál es la tarifa? Si es que se regulariza hasta el 31 de marzo del 2022, la tarifa será el 3.25. Si la regularización se realiza hasta el 30 de junio del 2022, será del 4.5, y si se realiza hasta el 31 de diciembre del 2022, será del 5.5. El mensaje de la ley es: regularice en el primer trimestre, pague la tarifa del 3.5% y las particularidades destacables son que no será susceptible de reclamo o solicitud de pago indebido en exceso luego de que se ha pagado esto. El plazo máximo de pago es hasta el 31 de diciembre del 2022 y se deberá presentar la declaración patrimonial, incluyendo los bienes no declarados y sometidos a este régimen. Es decir, si yo tenía presentada declaración patrimonial, pero no tenía activos en el exterior, deberé presentar una declaración sustitutiva de esa declaración patrimonial. Si nunca presenté declaración patrimonial, deberé presentar la declaración patrimonial correspondiente. Este es en concreto el mecanismo con el cual se regula la regularización de activos en el exterior. Esto ha sucedido en varios países que se han incorporado al Foro Global de Transparencia Fiscal. Ha sido, como decir, el punto de entrada de este proceso. Bien, ¿quiénes no pueden acogerse a este sistema? Es importante tener presente quienes no pueden acogerse. No pueden acogerse las personas que cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra el régimen de desarrollo, contra la eficiencia de la administración pública, contra la administración aduanera o delitos económicos. Tampoco se pueden acoger funcionarios públicos desde el ejercicio económico que la administración tributaria puede ejercer su facultad determinadora para el cobro de tributos. O sea, sería 6 años para atrás, sería desde el año 2015. Tampoco se pueden acoger los activos que se encuentren o se hayan encontrado en listas de países catalogados como de alto riesgo o no cooperantes por el GAFI, y tampoco las rentas o ingresos que se encuentren siendo objeto de un proceso de determinación tributaria, o sea, que estén en esta situación. No está completa la pantalla. Ahora, ¿cuáles son los efectos del acogimiento? Los efectos del acogimiento, ¿cuáles son? Los efectos del acogimiento, o sea, los beneficios, digamos, o sea, los beneficios de acogerse serían los siguientes. No estarán sujetos a proceso de determinación los tributos que se declaren y acojan a este régimen impositivo, ni a sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de deberes formales. Se darán por cumplidas las organizaciones tributarias de impuesto a la renta y ISD de los bienes incluidos en la declaración juramentada.
No se iniciarán procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria y defraudación aduanera. No exime de otros delitos fuera de los antes mencionados. La información es confidencial porque las declaraciones patrimoniales son confidenciales. No exime de las obligaciones de la ley de lavado de activos y el SRI podrá realizar un control posterior del acogimiento del régimen por 2 años. Y podrá, obviamente, recurrir a información de terceros en base a los convenios internacionales de intercambio de información. Son las particularidades concretas del régimen de regulación de activos en el exterior. Pasemos adelante. Ahora vamos a las reformas a la ley de régimen tributario, IVA e ICE. Aquí las reformas son vastas, pero quiero concentrarme en los temas básicos que pueden resultar de interés para la industria de seguros. Y se están modificando exenciones. La enajenación ocasional de inmuebles, se elimina la exoneración para sociedades y se limita la de personas naturales destinados a vivienda, incluyendo bienes accesorios, bodegas, maquineros similares y terrenos. A veces las compañías de seguros reciben en pago un inmueble y antes, si vendían 2 inmuebles en el año, era una renta exonerada. Con esta reforma, si es que la compañía de seguros vende un inmueble, al no ser una persona natural, ya la utilidad va a formar parte de la utilidad gravable. En el régimen de normas transitorias se establece un periodo de 5 años para que se mantenga la exención en la primera enajenación ocasional de inmuebles que aplica para sociedades de personas naturales. Ahora, respecto a los rendimientos financieros, se incluye la exoneración a los generados por fondos administrados o colectivos de inversión. Se reduce de 360 a 180 días el plazo de emisión de los depósitos a plazo fijo, inversiones en renta, así como de la obligación de permanencia en posesión del tenedor, y se exonera a los recibidos por una institución del sistema financiero. Ustedes saben que hasta este ejercicio económico, los rendimientos financieros estaban exonerados si es que el plazo de permanencia, el plazo del depósito era de 360 días o más. Ahora se reduce a 180, es una buena noticia. Antes se prohibía la exoneración a favor de instituciones financieras que hayan recibido esos rendimientos financieros. Ahora se abre para las instituciones financieras. Se amplía la exoneración del impuesto a la renta para la enajenación de derechos representativos de capital que no superen el 25% del capital y sean realizados a la bolsa de valores de 2 a 50 fracciones básicas desgravadas. Se eliminan un montón de exoneraciones que fueron exoneraciones que se fueron creando en el tiempo, como industrias básicas, inversiones nuevas, etcétera, pero se genera un nuevo régimen de exoneraciones para inversiones que vamos a ver más adelante. Sobre deducciones de impuesto a la renta, no me quiero detener excesivamente, pero básicamente lo que se está haciendo es ampliando la deducción adicional por publicidad y patrocinio, realizados a favor de deportistas, programas y proyectos deportivos al 150%, y las realizadas para becas educativas a favor de deportistas.
También está incorporando una deducción adicional para auspicios del 150%, para auspicios y patrocinios realizados a entidades educativas de nivel básico, bachillerato, destinados a becas, alimentación, infraestructura, en escuelas, colegios públicos, fiscomisionales. Y se modifica la deducción por los gastos para patrocinio de eventos artísticos y culturales, incluyendo producción y patrocinio de obras cinematográficas. Se amplía al 150 la deducción adicional por gastos de aportes privados para el fomento de artes, de la innovación de cultura, y se elimina el límite del 1%. Se incorpora como deducción adicional el 100% de los aportes de las donaciones que se destinen a favor de fondos y programas de protección, conservación, restauración y reparación que estaba ya previsto porque se está haciendo esto. Ahora bien, vamos adelante. ¿Cuáles son las deducciones que se eliminan? Me voy a concentrar básicamente en la eliminación de la deducción por provisiones para atender el pago de desahucio y el de pensiones jubilares patronales. Como ustedes conocen, es una cuenta que hemos venido usando en las compañías de seguro. Hacemos la provisión con el estudio actuarial para el pago del desahucio y el pago de la jubilación patronal. Y esa provisión se convertía en un gasto no deducible. Ya desde el año 2019 y 2020 ya se empezaron a hacer ciertos cambios. Ya se estableció que si es que el valor de la provisión es invertido en un fondo administrado por una casa de valores, es deducible, y si no es invertido, se reconoce el impuesto diferido, es decir, se hace la provisión, se convierte en gasto no deducible, pero cuando se realice el gasto, cuando se pague la jubilación patronal, se reconocerá el gasto. Ahora, con esta reforma, desaparece la deducción para atender el pago del desahucio y jubilaciones patronales, y entendemos que se va a mantener el concepto de impuesto diferido, es decir, será deducible exclusivamente el valor erogado en cada ejercicio económico. Bien, vamos al otro tema, que es un tema de interés no de las compañías propiamente dicho, sino del personal de las compañías, y es el famoso impuesto a la renta de personas naturales. Se ha armado un gran debate, y una síntesis de lo que dice el proyecto de ley es el siguiente. Se elimina la deducción por gastos personales. A pesar de que se elimina la deducción por gastos personales, este proyecto de ley dice que las personas naturales podrán considerar una rebaja del impuesto a la renta causado por sus gastos personales. Cuando el proyecto de ley utiliza la expresión podrán considerar una rebaja, está diciendo que podrán considerarse un crédito tributario directamente contra el impuesto. Entonces, la regla dice, si sus ingresos... ¿Cuál es la regla para la rebaja? Hasta el 20%, si su renta bruta anual no excede de 2.13 fracciones básicas grabadas, es decir, $24,000, $24,090. Si yo obtengo hasta $24,090, yo puedo tomarme un crédito tributario de $996 directamente contra el impuesto. Hasta el 10% excede de 2.13, o sea, excede de más de $24,090, me puedo tomar un crédito tributario, cruzarme directamente con el impuesto, $498.
Esta norma, que ha sido la que ha generado una gran discusión en esta reforma tributaria, ya de la información que fluye del informe para el primer debate, se establece que se ha subido de 2.13 fracciones básicas desgravadas a 2.60 fracciones básicas desgravadas. Y el segundo gran objetivo de la reforma es alterar la tabla progresiva del impuesto a la renta de personas naturales. Y esta nueva tabla, ¿qué es lo que está creando? Está creando un escalón adicional. Antes llegábamos hasta el 35% del impuesto sobre la fracción excedente. Ahora llegamos hasta el 37%. Ahora bien, dentro de la reforma se plantea la exoneración del pago del impuesto a la herencia a los beneficiarios dentro del primer grado de consanguinidad y al cónyuge sobreviviente siempre que no existan hijos. Y se genera también una exoneración del impuesto a la herencia de los herederos de los fallecidos en la pandemia entre el 15 de marzo del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021. Sin embargo, si ya pagaron los herederos el impuesto, se establece que no habrá devolución de lo que ya fue pagado. Entonces, noten ustedes esta parte súper sensible de la reforma, que es lo que mayor discusión está generando. Bien, como reformas adicionales, ¿qué debemos apuntar como un tema que se enfoca a nuestra industria de seguros y que es una reforma positiva? Es que el SRI no podrá establecer montos máximos y otros requisitos para aplicar automáticamente los beneficios previstos en los convenios para evitar la doble tributación. Ustedes tienen bien claro que, a pesar de que hacemos pagos a países con los cuales tenemos convenios para evitar la doble tributación, se creó la disposición legal mediante la cual se ordenaba a la empresa ecuatoriana hacer la retención en la fuente a la empresa del exterior hasta que esta empresa del exterior justifique haber recibido los dineros, momento en el cual el SRI le reembolsaba a la empresa del exterior. Y esto nos generaba un gran problema operativo porque las empresas del exterior decían, si yo tengo convenio para evitar la doble tributación, ¿por qué me tienen que hacer la retención? Y causaba un problema. Aquí se está solucionando este problema. Vamos adelante. Luego se está generando una reducción del 3% de impuesto a la renta para nuevas inversiones y una reducción del impuesto a la renta para contratos de inversión. Aquí está estableciendo que las sociedades constituidas desde la vigencia de esta ley e inversiones nuevas de sociedades existentes tendrán una reducción del 3% hasta por 15 años. Es una reducción del 3%. No pagaremos el 23, no pagaremos el 25, pagaremos el 22. ¿Cuáles son las condiciones? Aplicará ingresos derivados de la inversión, deberán diferenciar los valores de la inversión por centro de costos, no constituye nueva inversión el cambio de propiedad de activos de otras partes relacionadas, el plazo de reducción inicia desde que se generan actividades atribuibles a la inversión, los beneficios de la nueva inversión no pueden ser el monto de la misma o el plazo de 15 años. Y además se establece una reducción de 5%, es decir, no pagará el 20% de impuesto a la renta, sino que no pagará el 25% de impuesto a la renta, sino que pagará el 20% los que suscriban contratos de inversión de acuerdo con el Código
de la producción, Código Orgánico de la Producción. Estos cambios son resaltables. Vamos adelante. Ahora, tenemos las reformas al IVA que realmente no tienen ninguna incidencia en la actividad de seguros, están creando unas tarifas cero, están en bienes y servicios, pero no tienen ninguna incidencia, por eso pasamos rápidamente. No tenemos mucho material para detenernos. De pronto, lo resaltable es que el presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, podrá reducir la tarifa del IVA del 12 al 8%, máximo por 12 días al año, durante feriados o fines de semana, exclusivamente para bienes y servicios que comprenden actividades del sector turismo. Pero de ahí, como norma que pueda afectar a la industria de seguros, no encontramos absolutamente nada. Respecto a consumos especiales, igualmente no encontramos nada que sea significativo para las actividades de seguros. Vamos adelante. Otro tema importante de esta reforma es que se elimina el régimen simplificado RICE y se elimina el régimen impositivo de microempresas. Se genera un régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, ya no se llama RICE, ahora se llama RIMPE, se crea como un régimen especial para emprendedores y negocios populares. Personas naturales, ciudadanas con ingresos anuales hasta $300,000 al 31 de diciembre del año anterior. Negocios populares con ingresos brutos de $20,000 en el ejercicio anterior. Se incluye en este régimen a emprendedores y artesanos. Y ahora se hace una lista exhaustiva de las excepciones. No puede acogerse a este sistema las actividades de construcción, urbanización, localización o similares, prestación de servicios profesionales, mandatos, representaciones legales, directivas, transportes, actividades agropecuarias, comercializadoras de combustible, relación de dependencia, así como aquellos que perciben exclusivamente rentas de capital y que mantengan regímenes especiales. Los que mantengan inversión extranjera directa o desarrollen actividades de asociación público-privada, los que estén en la actividad de hidrocarburos. Y aquí se establece algo que es fundamental. La duración es perentoria. Yo voy a estar en este régimen solo 3 años. No puedo estar más de 3 años, ya pasaré al régimen normal. Ahora bien, a pesar de que se elimina el RICE y se elimina el régimen de microempresarios, lo que se hace es crear una tabla para el cálculo del impuesto que no es directamente el 2% que se aplicaba para microempresarios sobre ventas, sino que se genera una escala que parte del 1 y llega al 2%, pero siempre sobre ventas. ¿Qué fue el gran reclamo que tuvieron los microempresarios y sobre todo porque estaba pagado el impuesto sobre ventas? Las empresas que están en este régimen deben llevar contabilidad, deben emitir comprobantes de venta y deben observar el requisito de bancarización. Bien. Al Código Tributario se incorporan reformas que son importantes señalar. Básicamente, se repite la norma constitucional sobre jerarquía y aplicación de las leyes, lo cual sería innecesario, pero me parece que en un país de tan poca cultura jurídica está bien que se incorpore, se reitere en el Código Tributario la jerarquía y aplicación de las normas. Se igualan los principios tributarios a los que están en la Constitución. Y algo que es importante de la reforma, se emiten criterios para la calificación de la sustancia jurídica y económica. Todos ustedes habrán sufrido la aplicación del famoso artículo 17 del Código Tributario,
que cuando el SRI ya no sabe cómo glosar, dice, voy a aplicar el principio sustancia sobre la forma, y aplicando el principio sustancia sobre la forma, nos genera unas glosas gigantescas que entran en el plano de la discrecionalidad. Y aquí, en esta reforma, lo que se está estableciendo son los criterios para la calificación de la sustancia jurídica y económica. Es decir, se regula la forma de calificar el hecho generador conforme a las sentencias que ya ha dictado la Corte Constitucional de la República del Ecuador. O sea, se establecen ya criterios definidos para la calificación de la sustancia jurídica y de las relaciones económicas. Y algo que es fundamental, la administración tributaria tiene la carga de la prueba y la obligación de motivar por qué el acto es inexistente o carece de sustancia económica. Esto para la industria es un buen avance. Todos hemos sufrido la famosa aplicación del principio sustancia sobre la forma. Aquí se está poniendo los límites para que esa aplicación del artículo 17 no sea una aplicación discrecional. Se establece la posibilidad de que el SDI pueda revocar los criterios emitidos en las absoluciones de consulta. Y otra noticia buena de la reforma del Código Tributario es que se elimina la responsabilidad solidaria del representante legal y se la limita al valor del capital y del patrimonio administrado. Este es un muy buen avance para los representantes legales. Hay otra reforma también importante, y es que dentro de las formas de extinguir a las obligaciones tributarias, se permite que se pueda extinguir con bonos, certificados de abono tributario, títulos valor. Antes solo estaba limitado a los títulos emitidos por el Banco Central del Ecuador y otros similares emitidos por el rector de las finanzas públicas. Es importante porque con esta norma lo que se entiende que se quiere es dinamizar el mercado secundario de bonos de certificados de tesorería. Pero aquí la ley pone una limitación. Los títulos serán recibidos al valor de adquisición en la bolsa de valores más 3 puntos porcentuales. Pues aquí se puede abrir un mercado secundario de los bonos. Ustedes tienen reservas en bonos del Estado y es un tema interesante. ¿Qué otro tema importante se puede mencionar respecto de la reforma del Código Tributario? Que puede haber la aceptación parcial de la obligación, que podrá consistir en aceptar una o más glosas. Los pagos podrán efectuarse incluso antes de la emisión del acto de determinación y los sujetos activos no podrán negarse en ningún caso a recibir sus pagos. Igual se establece la posibilidad de que las deudas tributarias se puedan compensar con créditos que no se hayan prescritos de un contribuyente contra el mismo sujeto activo por títulos distintos al tributario, por acto administrativo, con sentencia ejecutoriada o por cualquier otro medio que se desprenda de manera inequívoca su reconocimiento. Es decir, yo podría hacer la compensación con bonos del Estado, con certificados de tesorería. Luego vamos a la reducción del plazo de prescripción de 7 años a 5 años. Una mala noticia para el contribuyente formal: se incrementa el plazo de caducidad de 3 a 4 años y se mantiene para 6 años para los no declarantes. Otro tema importante que se está ya normando, que la Administración Tributaria podrá realizar la notificación electrónica al buzón del contribuyente, y dicha notificación surtirá los mismos efectos que cualquiera de las otras notificaciones.
El famoso recargo que nos calculan cuando nos establecen diferencias a pagar, se ordena que se recalculará luego de la imputación al pago. Se elimina el plazo de 48 meses de facilidades para el pago y se estandariza. La cuota inicial será siempre del 20%. Luego vamos a algo súper nuevo que ha funcionado en varios países del mundo, que es la transacción en materia tributaria. La reforma radica en que se agrega la transacción como un modo de extinción de la obligación tributaria. Se agrega como una facultad de la administración tributaria la de transigir mediante la cual el fisco puede utilizar la transacción como medio de prevención oportuna de controversias. ¿Cuándo? Antes, durante y hasta la emisión de los actos administrativos derivados de la facultad determinadora, sancionatoria, resolutiva y recaudadora. Quiero ser claro en que esto es una innovación, es una innovación interesante, que debemos entenderla. Si planteamos coloquialmente, el servicio de rentas internas me hace una determinación y yo podría transigir sobre esa determinación. Yo me voy a un centro de mediación y le digo al SRI, ¿sabe qué? Estoy de acuerdo en estas 5 glosas, pero en estas 2 no estoy de acuerdo. Y lo que le planteo es que hagamos una transacción. Voy a pagar el impuesto sobre estas 5 glosas, no voy a pagar el impuesto sobre estas 2. Le ofrezco pagar la totalidad este rato y es un mecanismo en donde la transacción, que por definición es la forma de terminar un litigio extrajudicial o la forma de precaver un litigio, funciona en materia tributaria. Lo que pasa es que tenemos que hacernos los signos de interrogación. ¿En verdad va a funcionar la transacción? ¿No será que el SRI va a inflar las diferencias a pagar para llegar a la transacción y en la transacción conceder algo y cobrar más? Vamos a tener seguridad jurídica en la transacción, pero esta es una de las grandes innovaciones de la reforma, en donde se deja claro que en materia de transacción son los hechos, no son las normas de derecho, sino que son los hechos. La transacción puede hacerse en 2 momentos. Puede hacerse en 2 momentos. La transacción extraprocesal, que procede en cualquier fase del procedimiento administrativo y cuando no exista impugnación en sede judicial. En caso de haber sido impugnados, el acto firme ejecutoriado o el procedimiento activo solo se puede someter a la transacción para facilidades para el pago. Se tramita a través de una solicitud de mediación a un centro autorizado por la ley de arbitraje y mediación. La administración tributaria debe realizar un análisis costo-beneficio y negociar de buena fe sin existir la obligación de llegar a un acuerdo. Si se ofrece el pago del capital del 100%, la autoridad podrá transar la remisión del 100% de los intereses o la reducción de la tasa de interés hasta la tasa pasiva del Banco Central. Las obligaciones tributarias impugnadas judicialmente podrán ser materia de transacción extraprocesal durante la audiencia preliminar o única conforme el Código Orgánico de Procesos. Hay una remisión por adhesión de acuerdo al momento de inicio de la mediación contados a partir de la vigencia de la ley. Si yo me pongo de acuerdo en la transacción luego de los 2 meses, tengo una remisión del 100% de intereses y recargos. Si es de 3 meses, tengo una remisión del 75%. Si es entre 3 y 6, tengo una remisión del 50%, que
Se aplicará esta revisión sobre los valores aceptados en el acta de administración y con el compromiso de pago de al menos el 25% del capital. O sea, esta es una disposición que está diciendo, vea, llegue a una mediación, acojas a esta reducción de intereses, me va a pagar solo el 25% de capital, la diferencia le puedo dar facilidades para el pago. O sea, es algo novedoso, algo nuevo que tiene estas características. Dentro de otras reformas tributarias, se está modificando, se modifica la siguiente excepción al ISD. Los pagos de capital o dividendos realizados al exterior en un monto equivalente al valor del capital ingresado al país, sea como financiamiento propio sin intereses o como aporte de capital, siempre y cuando se hayan destinado a realizar inversiones productivas, así como los pagos efectuados al exterior por concepto de venta de derechos representativos de capital o cualquier otro activo adquirido por sociedades o personas no residentes en el Ecuador. Se elimina el requisito de permanencia en el Ecuador de 2 años de las inversiones. Se genera una exoneración a favor del sistema auxiliar financiero por pagos al exterior. Los pagos realizados al exterior por importaciones de bienes, materias primas que suscriban contratos de inversión también tendrán este beneficio. Vamos adelante. Dentro de la ley de creación del SRI, se está estableciendo la obligación que tiene el SRI de mantener el registro de beneficiarios finales de las estructuras societarias. Esto va en orden a que esté adecuada la normativa interna con los requerimientos que hace la OCDE para el intercambio de la información y se define el beneficiario final o a la persona natural que finalmente posee o controla a una persona o una estructura jurídica en cuyo nombre realiza la transacción, incluyendo los fideicomisos y patrimonios autónomos. Se establece una reforma del RUC para que las empresas extranjeras que no tienen actividad en el Ecuador no deban tener el registro único de contribuyentes. Básicamente, dentro del régimen de disposiciones transitorias, se incluye una disposición que regula el pago de tributos en procesos determinativos. Esto es importante y tenemos que estar atentos a ver cómo sale. Si el pago se realiza, eso está en disposiciones generales y transitorias. Como disposición general, si el pago se realiza dentro de los 5 días de notificado el acto de determinación, no se computarán recargos sobre lo pagado y se calcularán intereses con la tasa pasiva referencial del Banco Central del Ecuador. Es decir, me notifican con el acta borrador. Yo hago el pago, no voy a pagar ni recargo, y en lugar de pagar la tasa activa de 1.3 veces la tasa activa, voy a pagar solo la tasa activa, la tasa pasiva referencial del Banco Central. O sea, voy a pagar, el interés va a ser menos de la mitad de lo que es la tasa. Si el pago se realiza dentro de los 10 días, el notificado del acto, el valor de los intereses accesorios será del 25%, si es de 15 días será del 50%, si es de 20 días será del 75%. Y otro tema que también suena como súper importante en la reforma es que todos los sujetos pasivos del impuesto a la renta, salvo los negocios populares, deberán implementar la facturación electrónica en el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Creo que con esto les hemos dado un pantallazo rápido de lo que es la ley. Ustedes tienen aquí para inquietudes y consultas nuestra página web y estamos listos para
conversar sobre cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan. Muchas gracias por su atención. Estamos a las órdenes. Muchas gracias, doctor, por su intervención, muy interesante. Voy a abrir el panel para recibir preguntas. Para esto voy a invitar a nuestro secretario ejecutivo. Le voy a dar la bienvenida a Patricio Salas. Bienvenido, Patricio. Gracias por acompañarnos también. Gracias, Carlos. Estimado Mario, muchísimas gracias por esta explicación bastante ejecutiva, pero muy esclarecedora de los temas que se están tratando en la Asamblea, ¿no? Yo tenía un par de inquietudes, Mario, si me permite rapidito. Por ejemplo, en esta reforma para el pago con activos emitidos por el Estado, ¿no? Con bonos. Bajo esta normativa, esa compensación, ese pago puede hacerse con cualquier obligación del Estado, porque hay algunos bonos que se emiten, ¿no es cierto?, con ciertas restricciones, etcétera. ¿Valdría para todos o se sigue manteniendo las condiciones sobre las cuales se emitieron los bonos? A ver, en el texto que está discutiéndose, lo que se establece es que el ministro de Finanzas determinará los requisitos y condiciones de los títulos emitidos por el Ministerio de Finanzas que se utilizarán para este propósito. Porque a la larga en el mercado hay unos 20.000 millones de dólares en bonos emitidos que están en manos privadas, están en manos de los GATS, están en manos del IES, y cada uno de esos bonos está con su decreto en donde tiene limitaciones y prohibiciones. En el texto de la reforma dice que el ministro de Finanzas determinará los requisitos y condiciones. Entonces, yo me imagino que lo que quiere es darle algo de liquidez a los documentos, a los títulos valores emitidos por el Estado que está en manos de los GATS. Y de pronto va a liberar, en el año, va a decir, voy a liberar 1.500 millones de dólares para que se pueda hacer el pago de obligaciones tributarias con este tipo de bonos. Y dice, salgan a vender los bonos, el comprador de los bonos va a poder pagar los impuestos con el bono adquirido y el valor de recepción va a ser la papeleta de liquidación de la bolsa de valores más 3 puntos porcentuales. Ese es el beneficio que tiene el comprador. Pero no es, o sea, lo único que dice la norma es que el Ministerio de Finanzas determinará los requisitos y condiciones para la aplicación de esta norma. Ya, sería muy interesante porque le daría más profundidad al mercado, ¿no?, de valores, ¿no? Para el sector asegurador obviamente sería una oportunidad, ¿no? Otra consulta que tenía es que tú ponías ahí que se está eliminando el plazo de hasta 48 meses que se tenía para llegar a acuerdos de pago, etcétera. ¿Y qué plazo quedaría? 24 meses. O sea, porque antes estaba dividido hasta 24 meses sin garantía y hasta 48 meses con garantía. Ahora se queda en 24 meses. Ok, o sea, esa parte de los 24 meses no se elimina, queda Vigente los 24 meses. Ok, perfecto. Y un tema que es colateral a seguro, pero me gustaría tu aclaración. Comentabas ahí que en la parte final de este registro por parte del SRI de los beneficiarios finales de las sociedades, que este registro será público, etcétera, etcétera. Se entendería entonces que para las compañías de seguros, por ejemplo, que tienen obligaciones de tener control sobre beneficiarios finales en la debida diligencia, principalmente por el tema del lavado de activos, esa información podría ser entregada por el SRI para cumplir con esa debida diligencia. A ver, los beneficiarios finales a los que se refiere esta norma son los beneficiarios finales de las estructuras societarias. Si una compañía de seguros tiene un accionista del exterior,
ese accionista al exterior tiene que revelar quién es el beneficiario final, que es la persona natural que ejerce el control sobre la compañía. Pero no se refiere al beneficiario final de los clientes de las compañías de seguros, sino únicamente a la estructura societaria de las organizaciones. El registro de beneficiarios finales, dice la norma, tendrá por función recoger, archivar, procesar, distribuir, difundir y registrar la información que permite identificar los beneficiarios finales e integrantes de la cadena de titularidad de las personas jurídicas u otras estructuras jurídicas. Entonces está más enfocado a esto que les acabo de explicar. Ok, veamos a ver qué resuelve, si esto sale, qué resuelve como la operatividad del SDI, ¿no? Bueno, por mi parte, muchísimas gracias, Mario, a todo tu equipo de trabajo por tan excelente presentación. Carla, no sé si tenemos algo más, por favor. De mi parte, muchas gracias, ¿no? Tengo un par de preguntas más, doctor. La tabla del impuesto a la renta está mal estructurada porque si una familia tiene ingresos por $10,000 de una sola persona, paga más que si una familia tiene ingresos de 2 personas por $5,000 cada una. Yo creo que este tema de la tabla es un tema súper controversial. Me parece que no hay una claridad de la política que se quiere implementar. Y, o sea, este es un tema que yo prefiero no hacer mayores comentarios porque es el centro de la discusión. Y ahora mismo en el informe para el primer debate ya parece que hay cambios sustanciales respecto a la aplicación de la tabla y deberíamos esperar el final. Obviamente les estaremos pasando a usted, Carla, para que reparta a las empresas la evolución de cómo va la discusión parlamentaria. Perfecto, doctor. Otra pregunta. Con esta reforma, ¿las empresas de seguros pasarían al control de la superintendencia de bancos? Es la otra interrogante que debemos resolver. O sea, es la otra interrogante que debemos resolver. Porque, como explicamos, ¿no es cierto? Hasta hoy día, seguros no forma parte de la actividad financiera. Y la actividad financiera está controlada por la superintendencia de bancos. Si se aprueba la reforma, seguros va a formar parte de la actividad financiera. Y como la actividad financiera controla la superintendencia de bancos, se supone que debería regresar a la superintendencia de bancos. Pero es un tema que nos ha generado la inquietud, por eso le pusimos como primer punto de la conversación esta reforma de seguros. Pero si es actividad financiera, nos imaginamos que volverán a la superintendencia de bancos. Y si es actividad financiera, ya estarán dentro del régimen de provisiones de las actividades, de las instituciones financieras. Es un tema que debemos estar atentos como gremio para ver cuál es la resolución final sobre esto. Por lo pronto, la reforma no contempla expresamente... No. El proyecto no contempla ese alcance, ¿no? Por lo pronto no hay esa reforma. O sea, se mantiene como está. Sí. Un comentario ahí al respecto. La reforma crea este vacío, esa inquietud, Mario, que nosotros la compartimos. Y de hecho, bueno, te invito a que nos acompañes a una reunión que estamos concretando con el viceministro Orellana, ¿no? Para tener más claro el alcance de esta reforma. Entendemos, porque nos han explicado en su momento hacia dónde va, pero claro, crean estos vacíos que es mejor aclararlos, ¿no? Sí. Y por eso, sí, yo creo que es importante eso, ¿no? Así que tú, si nos pudieras acompañar a esa reunión, sería importantísimo porque esa visión es válida, ¿no? Y el otro tema que mencionaba, ¿no? El otro tema que mencionaba sobre el impuesto al patrimonio, efectivamente, para nosotros como sector es un poco complicado, primero por la participación directa que ha tenido la industria con ocasión del COVID, ¿no? Es decir, hemos sido un protagonista directo
en las consecuencias del COVID y los resultados que se han dado en la industria desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, así lo demuestran, ¿no? Y por lo tanto, además de tener un patrimonio mínimo obligatorio, no es fruto de amasar una fortuna y tenerla ahí para aguantarlo y gozarla posteriormente, sino que son requerimientos mínimos de capital, de patrimonio, y cualquier merma al respecto afecta justo esos niveles de solvencia que la ley trata de precautelar para beneficio de los usuarios, ¿no? Entonces, hemos planteado esa reforma, estamos tratando de impulsarla dentro de la Asamblea y también con gente del mismo gobierno, a ver qué efectos tiene, ¿no? En todo caso, ese par de aclaraciones, gracias nuevamente, ¿no? Carla, por favor. Sí, se acaba de incluir una pregunta si esto también se incluiría o alcanza el tema de medicina prepagada, y ahí hay que aclarar que no se ha incluido en esa reforma de los servicios financieros al tema de medicina prepagada. Nada más para aclarar. Medicina prepagada tiene ley propia, ¿no? Sí. Tengo dos personas entre los espectadores que han pedido intervenir. Les voy a permitir hablar. Adri, por favor, me confirmas si puedes activar tu micrófono. O si quieren, Oena Benítez también, si quieres, podrías en este momento hacer tu pregunta. Lo pueden hacer. Si es que desean, si no, si no, iríamos ya cerrando, me parece. Marjorie está pidiendo la... No veo. Marjorie Samaniego, por favor, me da la palabra, dice. A ver, Marjorie, por favor, ¿puedes activar ahí tu... ¿Sí? ¿Puedes intentar ahí activar tu micrófono? ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, excelente la presentación del señor Mario Prado. Bueno, mi consulta es la siguiente, hablando del tema de provisiones para cuentas incobrables y para cartera. Nosotros, como compañías de seguros, generalmente tenemos que aplicar ese famoso 1% del crédito incobrable del año y máximo al 10% de la cartera, toda vez que dentro del artículo 10 de la Ley General de Seguros, la Ley de Régimen Tributario Interno, no contempla a las compañías de seguros para esta deducción. Ahora, si hay una parte de este artículo de las deducciones que dice que las provisiones dictadas por la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera también son deducibles, pero como este artículo, este inciso va seguido del otro inciso que se refiere a instituciones financieras, mi pregunta es si ya ahí, como compañías de seguros, estaríamos con esta deducción total de la provisión de cartera, es decir, ya podría ser en función a la tabla que tenemos nosotros, porque nosotros tenemos una tabla de acuerdo a la antigüedad de cartera, pero considerando este artículo, el artículo 10 de las deducciones, en el cual nosotros no aparecemos por ningún lado como compañías de seguros y de reaseguros para las deducciones de provisión incobrable, nos enmarca como que fuéramos comerciales, el caso no somos comerciales. Si hacen esta reforma, considerando que disponen que las compañías de seguro pasarían como a formar parte de un sistema financiero, ya se entendería que ahora sí vamos a tener la deducción en función a la antigüedad de cartera que nos dispuso la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera. Esa es la pregunta. Sí, yo coincido, o sea, nosotros cuando vimos esta reforma, nuestra primera reacción fue, si ya las compañías de seguros legalmente forman parte de la actividad financiera, la consecuencia inmediata debería ser que el régimen de provisiones sea la que la propia ley del régimen tributario interno establece para instituciones financieras, donde se dice que las deducciones por créditos incobrables será hasta el monto que regule la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Si es que se pasa
Biseguros pasa a formar parte de la actividad financiera, nuestra opinión es que ya no estaríamos en el primer inciso del numeral 7, ¿no? 11 del artículo 10, sino que estaríamos en el séptimo inciso del numeral 11, que es del específico para instituciones financieras. Esa es nuestra opinión. Y de pronto se va a mejorar la deducción, porque tal vez es mayor que la regla general del 1%. Correcto, exacto. Se mejoraría ahí. Ya, doctor, y la última pregunta, y con esto cerraríamos. ¿El impuesto al patrimonio neto se calcula sobre el año 2020? ¿Para los 2 años se considerará el 2020? Sí, para los 2 años. Así claramente se ha establecido. La base es el 31 de diciembre del 2020. Listo, con esto cerramos, doctor. Patricio, contigo hacemos el cierre. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a la audiencia. Estaremos muy pendientes de lo que se vaya desarrollando en la Asamblea Nacional y otras gestiones que el gremio está haciendo también para aclarar algunos temas y ver cómo salimos mejor parados. Creo que la opinión general es que si bien la norma tiene algunos retos para el sector, también tiene otras cosas positivas que creo que van a ayudar a la reactivación del país, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos y estaremos pendientes a ver qué pasa en el capítulo 2, ¿no? Luego del segundo debate, ya cuando esté aprobada la norma, ¿no? Tal vez tengamos nuevamente a Mario aclarándonos cómo quedó el panorama. Así que gracias a todos y que tengan un buen día, ¿no? Un buen día a todos, que estén muy bien. Gracias a todos. Hasta luego.